Hola amigos, un saludo desde Iglesia Navarra, el programa informativo de nuestra diócesis. Un saludo en pleno Adviento y un saludo en el gran día de la Inmaculada, la Virgen del Adviento, esta gran fiesta de la Virgen. Quería comenzar el programa con unas palabras del Papa Francisco en su exhortación Evangelii Gaudium, porque con esta exhortación hemos empezado este nuevo año litúrgico. La alegría del Evangelio llena el corazón y la vida entera de los que se encuentran con Jesús. Quienes se dejan salvar por Él son liberados del pecado, de la tristeza, del vacío interior, del aislamiento. Con Jesucristo siempre nace y renace la alegría. En esta exhortación quiero dirigirme a los fieles cristianos para invitarlos a una nueva etapa evangelizadora, marcada por esa alegría, e indicar caminos para la marcha de la Iglesia en los próximos años. Un documento programático, Cauces de la Alegría del Evangelio. Y bueno, pues estamos en un momento de alegría, el Día de la Inmaculada, preparada esta fiesta por grandes vigilias en muchas parroquias de Pamplona, de nuestra diócesis, del mundo entero. Hay una sobre todo, en la parroquia de San Miguel, que tiene una gran tradición, la Gran Vigilia de Inmaculada, la víspera de la fiesta a las 10 de la noche. Y por eso aquí están dos invitados que nos van a hablar del tema. Iranzu Daroca, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Y Miguel Pinilla. Después se sumará también otra tercera invitada, Ana Miral, y vamos a abordar este tema de la Vigilia de la Inmaculada, víspera de la fiesta, con todo lo que eso conlleva. ¿Os ha ayudado la vigilia y la preparación del Día de la Inmaculada? Sí, sobre todo porque preparando la vigilia acabas profundizando un poco en el sentido que tiene, en que es importante dar testimonio a los demás con el ejemplo de nuestra vida, la importancia de la oración y de transmitir la luz de Cristo a los demás. Todo eso ha sido parte de la preparación. Sí. Y te ha ayudado a ti personalmente. ¿Miguel? Sí, desde luego. Además, la campaña no solamente es la propia vigilia, sino que es el propio camino que iniciamos un mes anterior. Solemos dividir la campaña en varias etapas. Etapas que bien podíamos circunscribir en cualquier, por ejemplo, en cualquier empresa. Por ejemplo, si hablamos de un nuevo proyecto, siempre hablamos de un cómo estás, siempre hablamos de una serie de tareas a realizar, una serie de reformas y luego una serie de mejoras que se pueden realizar. En la preparación interior, lo que hemos realizado y lo que hemos propagado un poco entre los amigos, entre las personas, es primera etapa, primera semana, ¿de qué va a consistir? ¿Cómo estamos? Una reflexión y una constancia. Partir de la realidad. Partir de la realidad de dónde empezamos. Sí. En la segunda es, ¿qué vamos a hacer? A través un poco del reflejo siempre importantísimo de nuestra Madre Inmaculada, ¿qué tareas tenemos que hacer? Un poco de santificación a través de los pasos, del cumplimiento del deber de nuestro día a día. En la tercera semana, reforma del carácter. Evidentemente, si no reformamos, no mejoramos. Siempre podemos hablar del caso del coche. Un coche no vale lo mismo en el concesionario que en cuanto lo sacas. Siempre pierde valor. En la medida en que no mejoramos, en que no buscamos una mejora, empeoramos. Y luego la cuarta etapa, que se compone de la paciencia. Sí. Que la mejor definición de la paciencia es clarísimamente esa definición de nunca cansarse de seguir empezando siempre, porque siempre vamos a fallar. Somos hombres, somos conscientes de ello, pero somos conscientes de que tenemos una etapa. Al día siguiente de haber fallado, la hoja la tenemos en blanco para poder empezar de nuevo. Para poder rectificar, evidentemente, sí. Bueno, pues para que veamos un poco de qué estamos hablando, para que nuestros telespectadores entiendan de qué se trata, vamos a poner unas imágenes con una explicación, una pequeña explicación de lo que es la Vigilia de la Inmaculada. Adelante. Gran Vigilia de la Inmaculada. El próximo 7 de diciembre a las 9 de la noche se celebra en toda España la Gran Vigilia de la Inmaculada. En Madrid la tendremos principalmente en la Catedral de la Almudena, Basílica de la Merced y Santuario de María Auxiliadora. Desde el principio del cristianismo aparece en España el culto a la Virgen María, y esta devoción ha ido creciendo a lo largo de los siglos. Llena tu corazón de paz. Anímate a cambiar de vida. Ven el próximo 7 de diciembre a las 9 de la noche a la Gran Vigilia de la Inmaculada.
¿Qué frutos aparecen en esta gran vigilia inmaculada? ¿Qué frutos habéis palpado vosotros, tanto en la preparación como después en el desarrollo? Desde luego, en lo que es la preparación, han sido unos frutos constantes. A través de estas 4 etapas que hemos ido describiendo y que hemos ido desarrollando, hemos ido distribuyéndolo entre los amigos, amistades y demás conocidos. La preparación, que no solo se ha encauzado a través de conocidos, sino que ha ido, como novedad en este año, hemos acudido a los medios sociales, medios de Internet, a través de Facebook, a través de Twitter, constantemente, pues bueno, una preparación que las personas que tenemos más cerca sí que han agradecido muchísimo. ¿Y carteles? Yo he visto carteles ya en Pamplona. Desde luego carteles, hemos desplegado carteles en todas las partes de la ciudad. Por todo Pamplona, por las calles, sobre todo por Carlos III hay muchos carteles. ¿Tiendas en Grudo? tiendas, ¿Cómo se han pegado esos carteles? Sí, en tiendas también. ¿También? Sí. Como se ha podido. O sea, se ha hecho una maniobra masiva durante los últimos días para intentar que esta vigilia llegara al máximo número de personas. De acuerdo. El Papa nos ofreció unas instrucciones para aquella famosa vigilia de la paz y al encargado, Marini, de este tema, bueno, le di unas instrucciones para un estilo concreto de vigilia. Yo creo que nos puede ayudar. Las vamos a ver esas imágenes y luego comentamos lo que es la estructura propia del acto litúrgico. Adelante. El maestro de ceremonias, Guido Marini, ha preparado una vigilia de oración por la paz a la medida del Papa. Francisco ha dado indicaciones concretas sobre el modo en que se debe hacer este encuentro de más de 4 horas. En primer lugar, 50 sacerdotes confesarán bajo la columnata de Bernini desde mucho antes de que empiece. La confesión significa reconciliación y por eso Francisco quiere que este sacramento esté muy presente en la vigilia del sábado. También se rezará el rosario y al inicio de cada misterio, junto al comentario bíblico, se ha añadido un texto de Santa Teresa de Lisieux. Francisco pronunciará un discurso que previsiblemente será bastante explícito. Después comenzará la adoración eucarística. 5 personas llevarán el incienso. Simbólicamente proceden de Siria, Egipto, Tierra Santa, Estados Unidos y Rusia. A continuación se leerá el Evangelio de San Juan, el episodio en el que Jesús resucitado se aparece a sus discípulos y les llena de paz y de alegría. Por último, el Papa bendecirá a los participantes. En torno a las 11 de la noche y tras 4 horas de oración, se retirará. Imágenes muy bellas y que nos anticipan también la realidad preciosa de nuestra vigilia, de la Vigilia Inmaculada en la parroquia de San Miguel, presidida por nuestro obispo auxiliar, don Juan Antonio Aznárez. Aznárez, muy bien. ¿Cómo es la estructura de la vigilia? Pues habrá confesiones para que toda la gente pueda acercarse a recibir el perdón, porque... ¿Se confiesa mucha gente en esas ocasiones? Sí, todos fallamos y Dios siempre está con ganas de acogernos. Yo siempre en esos momentos recuerdo el cuadro este de Rembrandt, del regreso del hijo pródigo, entonces yo cada vez que voy digo, ojo, vas ahí a confesarte y dices, es el abrazo que te da Dios, ¿no? Sí. Y sales con alegría. Sí. Son vigilias en que, por tradición, muchísima gente espera ese momento para recibir la penitencia, el sacramento de la misericordia. Y en esta línea, ¿cuánto nos ayuda, por ejemplo, el comentario del Papa tan sencillo, ¿no? De que él se confiesa cada 15 días y lo necesita, experimenta la misericordia de Dios? La confesión dentro del Adviento en el marco de la vigilia. ¿Qué más? Sí. También hay el rezo del rosario, ya que estamos en la vigilia de la Inmaculada, que menos que rezarle esa oración a María. Yo muchas veces cuando rezo el rosario me imagino que por cada Ave María le regalas una rosa a la Virgen. Y además que es un arma, el demonio sale corriendo en cuanto está ahí el rosario. Y además que la Virgen siempre como que se sabe camelar muy bien a Dios, ¿no? O sea, él no sabe decir que no a su madre. En la película de Un Dios prohibido nos impresionó mucho el tema del rosario, cómo se pasaban el rosario, cómo el rosario les ayudaba a aquellos jóvenes que dieron la vida por el Señor. Y efectivamente tenía ahí un poder inmenso, ¿no? ¿Quién comenta los misterios del rosario? Miguel.
¿Quién van a comentar? ¿Quién han comentado los misterios del Rosario? Este año han comentado diferentes estratos de la vida religiosa en Pamplona, desde, por ejemplo, Javier de Abajo, perteneciente a Radio María, hasta Francisca Guan, también de la Parroquia Corazón de Jesús, un joven, un matrimonio ya adulto. Entonces han sido las personas que han ido comentando, realizando ese comentario de los misterios gloriosos, porque ya la noche del 7 consideramos que ya son misterios gloriosos. ¿Qué es para ti, qué experiencia tienes de cada uno de esos misterios gloriosos en tu vida? Es como un tema testimonial, ¿no? Eso es. Efectivamente, eso sí. Y siempre también es característica de la Vigilia de la Inmaculada ese testimonio del seglar, ¿no? Desde los años 50, que se inicia en Madrid, hay un testimonio de un seglar que traza un poco los cauces de la vida laical en la Iglesia, ¿no? Y este año se ha encargado Antonio Rojas, que ya como jubilación, como premio a esta tarea que ha desarrollado en los últimos años en Pamplona, sí, nos ha querido transmitir su experiencia, lo que es para él la vivencia de la vigilia en los últimos años, la experiencia de la Inmaculada, etcétera. Sí. Desde aquí le agradecemos, secretario de Don Francisco, director de La Verdad, director de medios de comunicación. Bueno, desde aquí le agradecemos a Antonio su labor y se ha despedido por la Puerta Grande en Pamplona con su intervención sobre el papel del laico y lo ha hecho en la Gran Vigilia de la Inmaculada. Totalmente, se ha despedido, pero tiene las puertas abiertas para volver cuando quiera. Y la culminación de la vigilia, la Eucaristía. Correcto. Presidida por don Juan Antonio. Y bueno, al añadir también, aparte de la vigilia, hemos hablado antes de las confesiones. Está habiendo grandes confesiones en estas vigilias de los últimos años, también en este año, personas que salen muy emocionadas tras una confesión que son importantes. Sí, por eso en toda la campaña de preparación de la que tú hablabas, importa mucho esta motivación, ¿no? La preparación cuando se sabe que va a haber fruto, cuando se está tratando de disponerse a ese fruto, pues realmente se hace con todo el corazón. Sí. Bueno, vamos a pasar a un último vídeo. Iranzu, te vamos a despedir aquí. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Vale, pero gracias. Vas a disfrutar con este último vídeo sobre el documento, la exhortación del Papa y las características un poco del camino que nos propone el Papa Francisco. Adelante. El Papa dice que es el programa de su pontificado. Francisco desafía a los católicos y les pide que propongan el Evangelio con la bondad de Jesús. El Papa pide una conversión sin miedo y predica con el ejemplo porque anticipa una conversión del papado que lo vuelva más fiel al sentido que Jesucristo quiso darle y a las necesidades actuales de la evangelización. Son dos de las claves de su exhortación apostólica, la alegría del Evangelio, que califica como un documento con consecuencias importantes. La revolución de Francisco no consiste en cambiar la doctrina cristiana, sino cambiar el modo de mostrar el cristianismo. Dice que hablar de Dios no consiste en imponer obligaciones, sino en compartir una alegría. El Papa muestra la humanidad de la fe católica, que sobre todo ofrece misericordia al pecador. Por eso invita a buscar la felicidad de los demás como la busca un Padre bueno y a relacionarse con todos de persona a persona. Francisco pide a los cristianos que cooperen para resolver los problemas de la sociedad y que no miren a otro lado. Cita entre otros la economía de la exclusión y de la desigualdad, los intereses de mercado convertidos en regla absoluta y nuevas esclavitudes como la prostitución, el trabajo infantil o la mendicidad. Francisco quiere ampliar los espacios para una presencia femenina más incisiva en la Iglesia, pero no a través del sacerdocio, que es un servicio y no puede ser identificado con el poder. También dice que no cambiará la doctrina del aborto, pero invita a preguntarse si se ha ayudado a las mujeres embarazadas que se encontraron solas y sin el apoyo necesario. El texto es largo y fresco. El Papa aborda muchos temas sin miedo, porque Jesucristo rompe los esquemas aburridos en los que pretendemos encerrarlo.
un documento que muestra el programa del Papa Francisco para los católicos del siglo XXI. Preciosas imágenes referentes al Papa. ¿Te han gustado, Ana? Sí, mucho. Ana Miral es nuestra tercera invitada de hoy. Y bueno, no te hemos preguntado nada de la vigilia, claro, pero sí que queremos saber tu aportación, tu impresión, la participación familiar en la vigilia de la Inmaculada. Dinos algo. Bueno, pues yo he participado pues cambiando mi imagen de Facebook, poniendo a la Virgen, pues con todas las personas que me encuentro pues les invito, luego llevando por las iglesias pues las estampitas pequeñitas y repartiéndolas, bueno, y sobre todo pues con la oración pues para que sea fructífero, para que la Virgen llegue al corazón de las personas, para que nos sintamos pues como hijos al lado de una madre que nos quiere. Y luego pues, pues es gran satisfacción pues rezarle a la Virgen, darle gracias por todos los detalles que tiene todos los días con nosotros. Y bueno, en ella participa también pues mi hijo un poquillo. Un poquillo, ¿no? En la preparación, sí, en el acto, en todo, ¿no? Pero bueno, es militante de la Cruzada de Santa María, no sé, pues en la medida que nos sugieren ¿Qué años algo. tiene tu hijo? Mi hijo tiene 18 años, casi 19. 18 años. ¿Cuántas madres que pueden estar viéndote no querrían trabajar pastoralmente con su hijo en estas cosas, no? Bueno, la verdad que cuesta mucho traerlos al mundo, pero llevarlos a Dios cuesta muchísimo más. Es estar todo el día pues rezando e implorando y todo el día dando la pelmada. Bueno, pero con fruto, todo el mundo tiene fruto, sí, pero que tú lo estés viendo sí, es una alegría muy grande, ¿no? Hay que tener mucha paciencia y dar muchas gracias porque verdaderamente es la oración, sí, es la oración. Muy bien, me alegro mucho. ¿Habéis leído ya, habéis empezado a leer y a trabajar la encíclica, la exhortación apostólica del Papa? Porque dice que es un documento programático y que aunque los documentos hoy en día, dice él, pasan enseguida de moda, él quiere que la trabajemos, que la estudiemos, que es programático y que la propone para toda la Iglesia. ¿Qué noticias os van llegando? Nos van llegando las noticias de que sí que la vamos a estudiar en profundidad durante, pues bueno, a partir de este año, sobre todo en el segundo semestre. Y luego un detalle de la encíclica, ¿no? De la exhortación, sí, es que tiene un carácter muy pastoral. Sí. Las partes que yo he podido leer, que reconozco no la he leído por entero, pero sí que he leído, se leen muy fáciles. Es una exhortación dirigida a cada uno de nosotros con una lectura muy fácil, muy sencilla y sobre todo yo creo que la claridad que tiene este Papa en la forma de expresar con ese carácter argentino nos llega a nosotros muy rápido. Sí. Ana, ¿tienes la misma impresión? Sí, sobre todo que está escrita en castellano y eso se nota pues, el lenguaje que lo conoces y que conoces los giros. Y, bueno, pues yo lo poco que he podido, bueno, solo he leído pues un poco pues el índice y pues un poquillo así por encima. Inicial, pues yo creo que nos está poniendo las pilas, que nos está diciendo que seamos humildes, que confiemos en Dios, que nos pongamos en sus manos y que no tengamos miedo de llevar la mayor alegría, que es saberse salvado por Dios. O sea, que es una alegría, que no es una tortura, que si hacemos lo que Dios nos pide, vamos a ser felices. Sí. Y que, por lo menos, que para las personas que a lo mejor no creen, yo creo que lo intenten con el corazón abierto. Y si ven que no son más felices que sin Dios, pues que lo dejen. Pero seguro que si van con el corazón abierto y lo leen sin prejuicios, pues al final yo creo que Dios les tiene que tocar el corazón. Bueno, y a nosotros como católicos, pues verdaderamente ponernos las pilas, ser humildes, acercarnos a los pobres, que el Papa está poniendo mucho énfasis en esto, pero no hay mayor pobreza que la persona que no tiene a Dios. Es la mayor pobreza. Sí. Entonces yo creo que en ese sentido, sí, nos acercamos a los pobres, pero dándoles también lo que tenemos de más valor, que pero es el que Señor. No se quede solamente pues, en darles ropa, en darles comida, en darles... Fíjate con qué fuerza dice y tantas veces que la Iglesia no es una ONG. Eso es, eso es. Aunque esté justamente ahí. Y luego, pues eso, pues que en las necesidades. Que nos quedemos tampoco pues, de derechas, de izquierdas, sino que veamos los frutos malos que da un capitalismo horrible
Y los frutos que matan. Pues ser unos ateos o Sí, ser unas personas que nos ponemos nosotros en el centro machacando en todos a nuestros hermanos. Porque, jolín, yo tengo un amigo sacerdote del Congo que comen una vez al día. Eso es una injusticia muy grande. Y sin embargo es feliz, tiene a Dios, es feliz, da gracias todos los días. Y nosotros tenemos de todo y... Sí, no podemos mirar, como dice él, a otro lado. No. Tenemos que comprometernos. Miguel, ¿alguna impresión más? Sobre todo el carácter evangelizador. Nos manda a salir. Ya lo decía en el principio del pontificado, salir a la periferia. Y bueno, nosotros poco a poco sí que vamos llevando esa salida a la periferia a nuestras ciudades, a nuestros entornos. Don Francisco, nuestro arzobispo, sí que a través de la Delegación de Juventud, nos ha invitado a salir a la calle de dos en dos para poder intentar pues, propagar esta gran alegría a todas las personas. Y concretamente este pasado viernes 6 de diciembre, pues bueno, desarrollamos en San Saturnino pues bueno, una oración más, una oración diferente, porque en el propio centro, en el meollo de la fiesta de los jóvenes, al lado de la calle Jarauta, con la iglesia abierta, con el Señor que se veía desde fuera, con toda esa música, esa invitación lo que hacíamos es acércate, y luego la cantidad de jóvenes que salen a evangelizar de dos en dos. Me contaban el otro día los que estuvieron en San Sebastián, porque fueron a aprender a nuestra diócesis hermana, y venían muy contentos también por la respuesta de la gente, ávida de Dios y de un diálogo sereno, tranquilo, escuchando, comunicando con alegría la certeza de que son amados por el Señor. Realmente sí, como una bendición. Porque lo que se trata no es tanto de imponer unas ideas ni unos ideales, sino de transmitir, decir a la otra persona, nosotros somos alegres con esto. Y realmente esto, que es con mayúsculas, a ti te va a hacer muchísimo bien. Estás nombrando continuamente la alegría. Las primeras páginas de la encíclica, de esta exhortación, pues son un canto de alegría. Jesús trae al mundo la alegría. Y me encanta la delicadeza con que el Papa brinda esta alegría y la comprensión. Dice, hay cristianos cuya opción parece ser la de una cuaresma sin Pascua. Pero reconozco que la alegría no se vive del mismo modo en todas las etapas y circunstancias de la vida, a veces muy duras. Se adapta y se transforma y siempre permanece al menos como un brote de luz que nace de la certeza personal de ser infinitamente amados más allá de todo. Comprendo a las personas que tienden a la tristeza por las graves dificultades que tienen que sufrir, pero poco a poco hay que permitir que la alegría de la fe comience a despertarse como una secreta pero firme confianza, aun en medio de las peores angustias. Nos dirigimos también a todos los que desde vuestros hogares nos estáis viendo, y habrá personas con sufrimientos grandes, en medio también de la vejez, de la enfermedad, de los achaques. Poco a poco, permitir que la alegría de la fe comience a despertarse como una secreta pero firme confianza en medio de las peores angustias. Son palabras que yo las he transmitido a algunas personas que están sufriendo especialmente y son palabras que les ha dado luz. En este Adviento, ¿qué motivos de esperanza, de alegría podéis brindar vosotros desde vuestra experiencia concreta de la Milicia de Santa María como colaboradores en las vigilias de la Inmaculada? ¿Cuál es vuestra experiencia de evangelización? Desde luego, la primera experiencia es esta campaña que hemos desarrollado para la vigilia, con temas tanto de Facebook como de Twitter, esa propagación a través de correos electrónicos, en las propias reuniones de organización, intentar el carácter personal. No es tanto llegar a cuantos más mejor, porque es imposible, ya lo decía San Pablo, sino el propio Papa lo menciona, ir uno a uno. Persona a persona. Tiene un capítulo precioso. Es un poco el gran objetivo. Sí. Y ya de paso que hemos preparado la propia vigilia, estamos en un entorno muy de Adviento, desarrollar hasta el propio 24, que llegará nuestro Señor. De acuerdo. Muchísimas gracias, Miguel. Ana, ¿tus últimas palabras?
Pues que nos pongamos en manos de la Virgen, que es la estrella que nos ilumina y que con ella todo lo podemos. Muy bien, pues con ella llegamos a la Navidad, ella nos trae la Navidad. Muchísimas gracias, feliz fiesta de la Inmaculada y feliz Adviento. Hasta la semana que viene. Adiós.